Edgar Allan Poe, uno de los más brillantes intelectuales de los últimos 3 siglos. El primer amor de Poe, a la edad de 14 años, fue la madre de un compañero del colegio. Se llamaba Starnet. Tenía 30 años y era de una gran belleza. Murió un año más tarde. Poe sufrió una depresión tal que fue incapaz durante mucho tiempo de hacer nada ni de interesarse por nada. Iba por la noche al cementerio y se sentaba junto a la tumba de la amada. Cuando sus amigos le preguntaban por qué hacía aquello, les decía: "No pierdo la esperanza de verla resucitar". Las campanas, una de sus más conocidas poesías, tienen en el original la siguiente anotación de Poe. Autora, la señora Chow. Pero, ¿quién era la señora Chow? La señora Chow era vecina de la última residencia de Poe en Fordham, a corta distancia de la ciudad de Nueva York, y enfermera de Virginia Klein, la mujer de Poe, una muy buena amiga del poeta. Un día Poe y ella estaban juntos y el escritor se mantenía en completo silencio. ¿Qué te sucede? Siento necesidad ahora mismo de escribir un poema, pero no sé cómo empezar. Ahí tienes papel. Comienza. Si al menos se callaran esas campanas. Las campanas sonaban muy cerca y la señora Chow le dijo: "Ese podría ser el título, Las campanas", y ella misma escribió el primer verso. Escuchad el tintineo, la sonata del trineo con cascabeles de plata. Qué alegría tan jocunda nos inunda al escuchar la errabunda melodía de su agudo tintinear. Poe terminó la estrofa. Ella escribió el primer verso de la segunda estrofa, que el poeta terminó también, y así sucesivamente, hasta que finalmente finalizaron el hermoso poema. Cuando París, en el año 1848, se encontraba en plena ebullición revolucionaria y los incendios enrojecían con sus llamas el cielo de la ciudad de Luz, Víctor Hugo, que además de ser un escritor cuya obra lo han colocado en los peldaños de la fama, era un revolucionario y se encontraba con las armas en la mano, defendiendo su causa en contra del trono. Sucedió un hecho del que sobresale una irónica enseñanza. Una turba de hombres del pueblo que, aprovechándose de la ocasión y al mismo tiempo que defendían sus ideales, procuraba enriquecerse, saqueando las mansiones, entró en la casa del escritor. Pasan de una recámara a otra, llevándose lo que había de valor y destrozando el resto. Llegaron hasta el despacho de Víctor Hugo, lugar en donde la inspiración del mismo
había dado vida a tantos personajes y se quedaron suspensos. Sobre el escritorio solamente hallaron papeles esparcidos y en desorden que curiosamente examina el jefe de la turba. Gober lee trabajosamente los manuscritos. Al rato se dirige a sus compañeros y les dice: «Bah, es simplemente una novela». Y en su voz se notaba la decepción. «¿Y cómo se llama?», le preguntan. «Los Miserables», les contestó despreciativamente, arrojando los papeles por el suelo y ordenando la retirada. El día 10 de septiembre del año 1586, izaron en la plaza de San Pedro en Roma el obelisco que se encuentra en la misma hoy en día. El encargado de la operación era el arquitecto Fontana y contaba para la realización de la misma con un equipo de 140 caballos y más de 800 hombres. El Papa Sisto V, para evitar cualquier contratiempo que pusiera en peligro la arriesgada maniobra, ordenó a la muchedumbre que presenciaba el acto que guardase el más profundo silencio so pena de muerte. Empezó la maniobra y luego un momento de desesperación y de ansiedad, pues tanto las caballerías como las máquinas que tiraban de las cuerdas agotaron sus fuerzas, y esas, debido a la tensión a que estaban sometidas, amenazaban con romperse. La muchedumbre dudaba de que el obelisco pudiera ser puesto verticalmente, y esperaban afligidos ver llegar el momento en que se estrellase en el suelo. En medio del silencio y en el momento más crítico, y cuando los allí presentes ya esperaban oír el estruendo del derrumbe, una voz potente se elevó en todo el ámbito de la plaza, diciendo: «¡Mojad las cuerdas! ¡Mojad las cuerdas!». El arquitecto Fontana obedeció a la indicación y las cuerdas, al contacto del agua, disminuyeron en longitud y aumentaron en resistencia, y hombres y bestias, haciendo un último esfuerzo, lograron elevar el obelisco sobre el pedestal. La muchedumbre, en medio de manifestaciones de alegría y entusiasmo, levantaron en hombros al que había dado el grito y lo llevaron en presencia del Papa. Aquel hombre, que con su grito había izado teóricamente el obelisco, con su mismo grito había desobedecido al Papa y por ello, según lo ordenado, merecía la pena de muerte. Llegando a la presencia de Sisto V, le pidió perdón y el Papa, con los brazos abiertos, le dijo: «¿Cómo te llamas?». «Bresca», contestó el interpelado. «¿De dónde eres y qué haces?», volvió a preguntar el Papa. «Soy de Bordighera, en donde crecen las palmeras más bonitas de toda Italia, y mi profesión es la de capitán de la marina genovesa». Entonces el Papa Sisto V le dijo: «Pide lo que quieras, el Papa te lo concede de antemano». Bresca, pensando en su pueblo, pidió al Papa el privilegio de surtir de palmas a la casa pontificial y a las iglesias de Italia. Y de este hecho y de esta fecha proviene la riqueza de Bordighera.
Sixto V, delante del ejemplo de valor cívico que había demostrado Brescia, le concedió además el título de capitán del primer regimiento de línea pontificio, una fuerte pensión y el privilegio de poder izar la bandera pontificia en su barco.